Bueno, buenos días. Bienvenidos al webinar del salto de la pyme a la nube híbrida. Mi nombre es Carlos Alonso y soy periodista especializado en tecnología y además coordino el portal web de TIC Pymes, que está especializado en innovación, emprendimiento y en cómo llevar las últimas tendencias tecnológicas a la pequeña y a la mediana empresa. Bueno, pues tras 2 años en los que hemos visto una gran aceleración de la transformación digital de las empresas, las pymes no quieren quedarse atrás y optar por la nube se está convirtiendo en un imprescindible para todas aquellas que están adaptándose a un modelo híbrido de trabajo. Pero por empezar de cero, pues vamos a explicar qué es una nube híbrida. Bien, pues se trata de un modelo informático de nube que combina al menos una nube privada y al menos una nube pública, que interactúan entre ellas para proporcionar un conjunto flexible de servicios informáticos. La idea de este modelo es proporcionar un único modelo operativo que gestione las cargas de trabajo de las aplicaciones en ambos entornos, tanto en el público como en el privado. ¿Y esto qué es lo que permite? Pues lo que permite es una migración fluida de esas cargas de trabajo de la nube privada a la nube pública según las necesidades que tenga cada empresa. Además, la mayoría de organizaciones han adoptado una infraestructura de nube híbrida para reducir el riesgo, minimizar los costes generales de TI y poder abordar la migración a la nube con la consolidación del centro de datos, adaptándose también a los picos estacionales de demanda de recursos informáticos y almacenamiento. La flexibilidad que ofrece la nube es algo por lo que cualquier tipo de empresa está apostando ahora mismo, gracias a lo que decíamos antes, la facilidad de acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento a toda la información y aplicaciones necesarias para trabajar con el único requisito de estar conectado a Internet. Sin embargo, todavía vemos que hay pymes que no han dado este paso por falta de conocimiento y en TIC Pymes, precisamente por eso hemos decidido organizar este foro abierto al público para resolver todas las dudas que puedan surgir de la aplicación de la nube al negocio. ¿Por qué es importante la nube para la digitalización de la empresa? ¿Cómo garantizo la seguridad de mis datos en la nube? ¿Qué cambios supondría para el negocio en tema de costes? ¿Qué beneficios supone para los empleados? Y si es posible integrarlo con los sistemas que ya tengo. Para responder a esta y más preguntas, pues vamos a contar con 2 expertos que nos van a ayudar a entender las ventajas de implantar este sistema en la pequeña empresa. Y bueno, empezamos por presentarles. Ellos son Fernando Hortal, embajador cloud de HP. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días a todos. Y tenemos también a Manuel Hidalgo, que es el coordinador del Departamento de Seguridad, Monitorización y Cloud de SEMIC. Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Todo muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien, también. Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar entonces con la ponencia de Fernando, que como decíamos es el embajador cloud de HP, y va a tratar de narrarnos cómo es la experiencia de llevar a la nube todas las aplicaciones y datos desde cualquier lugar. Adelante, Fernando. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos y quería compartir un poco con vosotros la visión que tenemos desde Hewlett Packard Enterprise con cómo ser capaces de responder a todas estas necesidades, demandas que has ido comentando, que cada vez vemos más el crecimiento hacia ese mundo híbrido, hacia esa nube, donde nos permita compartir los diferentes recursos y los diferentes entornos, ¿no? Entonces, para ello, pues... es el HP GreenLake, que es la nube que tenemos alrededor y que nos rodea un poco con todos los diferentes componentes o todos los diferentes elementos, ¿no? Dentro de HP, hablando de esa transformación digital que comentabas antes, Carlos, hemos visto como pilares que nos ayuden a esa transformación ese movimiento hacia la nube, que al final lo que nos ofrece es agilidad y flexibilidad en cómo vamos a poder cambiar los diferentes recursos, componentes que tengamos dentro de nuestro entorno, que tengamos una posibilidad
permite aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial, que nos ofrece recomendaciones para ayudarnos a elegir la mejor solución y la mejor tecnología en cada momento y conseguir sacar el máximo partido de los datos que tengamos funcionando dentro de nuestro entorno. Al final, la nube nos ofrece una serie de ventajas y beneficios que es lo que queremos o buscamos un poco. Pero lo que hemos ido viendo es que realmente lo atractivo de la nube es la experiencia de ser rápido, de ser ágil, de ser flexible, poder arrancar y parar cuando queramos. Pero el por qué mucha gente no se ha ido a la nube es porque muchas de las aplicaciones funcionan en un modelo más tradicional, las tenemos en nuestro entorno, los datos se generan y los queremos analizar in situ, por los miedos que podamos tener o la legislación que nos pueda entrar en cada momento, ¿no? Entonces, por eso creemos que ese movimiento que, como has comentado tú antes, hacia el mundo híbrido es lo que tiene sentido. De ahí hablamos del mundo de la nube, hacerlo de manera donde tengamos esa experiencia en las operaciones, en la gestión. Y bueno, pues Manuel, que ha comentado como director de operaciones, pues evidentemente siempre va a preferir este tipo de infraestructuras que eso puede automatizar, que puede funcionar de una forma mucho más fácil y mucho más sencilla, y por ahí el movernos hacia ese mundo de la experiencia de la nube. Y eso es un poco lo que queremos ofrecer con HP GreenLake, una plataforma que vaya desde cualquier sitio, es decir, nuestra infraestructura funcionará donde más partido le podamos sacar, en una oficina remota, en una fábrica, en cualquier entorno, lo que conocemos como el externo, en nuestros CPDs, que puedan ser en nuestras oficinas o en algún entorno que elijamos, Collocator, etcétera, o bien en lo que entendemos por la nube pública. Y que esa experiencia sea transparente en todos los momentos, ¿no? Que al final se pueda adaptar a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros estamos buscando. Y eso es lo que queremos ofrecer con HP GreenLake, tener un entorno flexible en el cual, evidentemente, esa experiencia del pago por uso, tener los recursos que nosotros queramos y estar solo pagando por lo que utilizamos, esté a nuestra disposición en cualquiera de todos esos entornos, que sea un entorno sencillo, fácil de gestionar, que nos permita dedicarnos a que la empresa funcione en lo que sea que queramos hacer dentro de nuestra empresa y que no tenga dependencia de ningún condicionante, ¿no? Nos libere y esa operativa sea mucho más fácil. Que podamos crecer cuando lo necesitemos o de crecer a gusto y a medida y que tengamos control sobre todo ese entorno. Entonces, evidentemente, tenemos una capa de pago por uso y ahí entrarán un conjunto de elementos de hardware, software, servicios que vamos a tener a nuestro entorno, ¿no? Entonces, este HP GreenLake al final es nuestra plataforma cloud que lo que va a hacer es poner en marcha que nuestra infraestructura, como he dicho antes, esté donde esté, nos permita aprovechar ventajas como la inteligencia artificial, que desde hace más de 5 o 6 años llevamos incorporando a todos nuestros componentes hardware para la monitorización, para ir aprendiendo y ofrecer recomendaciones, que nos permita la gestión de las infraestructuras y las aplicaciones. Y evidentemente que todo esto lo podamos hacer desde esa única consola y que directamente entrando en la página web de HP podamos ir viendo todo esto. De hecho, si alguno habéis entrado recientemente en los últimos meses, habréis visto que ya hay un botón de login y a partir de ahí te aparece todo el catálogo de servicios que tienes contratado, que tienes a tu disposición. Más de 70 servicios que estarán funcionando, como decía antes, donde más interesante nos resulte a la empresa y que podamos decidir qué es lo que queremos, desde aplicaciones en ese modelo de pago por uso, como puede ser un entorno de VDI, un SAP, un Oracle, vamos a tener una infraestructura, un almacenamiento, un disaster recovery o lo que en cada momento encaje. Y esto es fruto de la evolución que hemos ido realizando desde HP en los últimos años. Empezamos con la inteligencia artificial, como comentaba, hace más de 5 o 6 años, y luego hemos ido creando la infraestructura que pueda funcionar en ese modelo cloud, una consola cloud, elementos que nos permitan hacer toda esa operativa y todo ese funcionamiento, ¿no?
definitiva, que ese modelo híbrido parta de tener una consola única de gestión y operaciones para todo nuestro ecosistema de nuestra infraestructura, servicios y aplicaciones, y que nosotros podamos elegir dónde va a ir corriendo cada uno de ellos y pueda ir trabajando. Y esto es un poco lo que entendemos desde HP por la nube híbrida, de tener esa plataforma unificada que llamamos HP GreenLake. Y que, bueno, pues si veis un poco las noticias o dentro de, incluso hay algún anuncio ha salido en las televisiones de este entorno, pues se refiere a esto de tener la experiencia de la nube en el entorno donde nosotros queramos que funcione, desde la Edge hasta la cloud, desde el entorno más remoto hasta las nubes que nosotros elijamos y que podamos integrar dentro de todas estas soluciones. Y esto era un poco contaros este mensaje. Evidentemente hay muchos servicios, muchas características, pero para que empecéis a conocer un poco todo lo que es este entorno, y que desde HP estaremos encantados de ayudaros en este camino. Fenomenal, Fernando. Pues muchas gracias. Luego, si queréis, profundizamos un poco más en cuáles son esos servicios y esas características que puede ofrecer HP. Pero vamos a pasar ahora a Manuel Hidalgo, que, como decimos, es el coordinador de Departamento de Seguridad, Monitorización y Cloud de CEMIC. Y él nos va a explicar cómo realizar esa estrategia cloud y cómo poder afrontar los retos que podemos encontrarnos en el camino. Manuel. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Estoy compartiendo la pantalla, entiendo que se está compartiendo. Confírmamelo, por favor, si eres tan amable. Sí, algo está pasando ahora mismo. Ahora está. Son las cosas del directo. Primero, gracias por invitarme. En efecto, la presentación de Fernando tiene muchísimo más. Si Fernando quisiera profundizar en todos los aspectos, estaríamos aquí pues seguramente hasta diciembre. Pero no consiste en explicar todo de golpe, sino en dar pinceladas y en dar una información, porque normalmente esa falta de información o ese miedo es el que hace que las empresas no peguen el salto a distinto nivel. Entonces, nosotros hemos creado una presentación desde CEMIC de cómo trazar la estrategia para trasladar, para migrar, que es el concepto que se suele indicar, de una infraestructura on-premise, una infraestructura de una empresa en lo que suele ser el método estándar o el que se ha seguido hasta ahora, que es tenerlo todo en la oficina, a el cloud. Entonces, una breve explicación de qué es CEMIC, porque trabajo en CEMIC, pero ¿qué es CEMIC? CEMIC es una empresa que lleva más de 40 años en el sector de las tecnologías. Tiene muchas oficinas, como pueden ver, estos son números técnicos, que la presentación luego se podrá pasar para que exactamente puedan comprobarlo. Seguramente muchas de las personas, o esperemos que nos conozcan y a partir de aquí nos conozcan más. Tenemos estas áreas de especialización, es decir, no solamente nos centramos en cloud, tenemos el personal system, tareas de impresión, tareas de transformación, tenemos ramas verticales como la sanidad y la educación, y las certificaciones que tenemos entre ellas, porque no quería poner muchísimas slides, pues son certificaciones a nivel nacional que nos ponen, yo siempre voy a decir que es de las primeras porque lógicamente trabajo en ella, pero estamos a la cabeza en ciertas características. En concreto, el equipo cloud, que tengo el placer de dirigir, estas son entre ellos las tareas, los entornos que nosotros solemos realizar entre las distintas infraestructuras IaaS, PaaS y SaaS, migraciones, despliegues completos, servidores virtuales, la monitorización, un entorno de pruebas. ¿Por qué? No hay que lanzarse tampoco a la piscina sin saber qué hay debajo. Se puede hacer un entorno de prueba y que los clientes o las personas interesadas vean si es realmente lo que necesitan o no. ¿Por qué? Porque también hacemos nuestras tareas de asesoría y de gestión. Es decir, lo maravilloso sería que a cualquier empresa le ofrecemos todo lo máximo y por supuesto se va a cubrir, pero hay ciertas empresas que primero hay que hacer, lógicamente, un análisis y asesorarlos cuáles serían las mejores opciones para las necesidades que tengan. Que luego posteriormente esas necesidades evolucionan, pues CEMIC estará con ellos, apoyándoles, dándoles todo lo que es la asesoría y por supuesto luego gestionando, si es a través de CEMIC, ese programa para esos software para poder trabajar juntos.
Dicho esto, esta es basada en la experiencia. Tengo el placer de llevar más de 4 años dirigiendo el departamento de Cloud, no solamente desde el punto de vista de dirección, sino también desde el punto de vista técnico. En base a mi experiencia de todos los clientes que tenemos, ¿cuál suele ser el camino o cuál suele ser ese viaje que el cliente, cuando se introduce en el mundo de Cloud, necesita o va con nosotros? ¿Cuál? El mercado de cloud, y más con la pandemia, ha crecido bastante. Es decir, ha cambiado mucho el perfil. Hay cada vez más gente, cada vez más empresas que quieren estar en el mundo cloud, quieren migrarlo. ¿Por qué? Los costes de contratar una infraestructura on-premise son muy altos. Contratar servidores, CPDs, contratarlos y tenerlos propios es muy alto. Renovar la infraestructura también. Es decir, son unos costes bastante altos. Se une últimamente, no sé si lo habréis escuchado, que parece ser que la luz ha subido un poco. Entonces, ¿qué más consume luz que un data center? Solamente en verano aire acondicionado, en invierno calefacción, la electricidad propia del CPD, el servicio de mantenimiento, si es 24 horas servicio de seguridad, tiene unos costes. Sumas todos esos costes y cada vez es más complicado mantener una infraestructura on-premise, es decir, en la casa del cliente, vamos a decirlo de esa manera, es decir, en la infraestructura, en sus oficinas. Y el conocimiento y la experiencia. La evolución de la tecnología no para. Es decir, lo que ahora teníamos unos conocimientos, dentro de 5 años han cambiado o hay una nueva tecnología que deja la anterior no obsoleta, pero sí no tan efectiva como la nueva. Tienes que estar continuamente renovándote, conociendo, contratando a personas que tengan esa experiencia. ¿Qué principales ventajas tiene estar en el cloud? Hay menores costes, ya lo ha comentado Fernando, por supuesto, menores costes. Hay una predictividad, es decir, tú sabes lo que vas a gastar porque es pago por uso y si no puedes reducir los recursos. Hay una flexibilidad increíble, puedes reducir el tamaño de cualquier máquina, objeto, para amoldarse a los costes, pero no solamente a los costes continuos, sino que este mes lo reduces o por las noches reducir el número de máquinas. Una escalabilidad, la seguridad, soy muy maniático con la seguridad. El pasar a cloud no quiere decir que no haya que tener seguridad, al revés, hay que mantener la seguridad e incluso aumentarla. Se aumenta la competitividad porque gracias al cloud tienes acceso a ciertos servicios que de la forma tradicional es más costoso y más complicado optar a ello. Te ayuda a asegurar la continuidad, ahora veremos el porqué. Ya lo ha dicho Fernando, el concepto del disaster recovery. Y puedes elegir entre un abanico enorme. Si aquí nos pusiéramos, Fernando y yo, a hablar del abanico de posibilidades que hay en cloud, podríamos ir pidiendo la comida, que podemos estar todo el día. ¿Por dónde empezaría? En base a la experiencia que he tenido yo y que seguimos teniendo, que sigue teniendo SEMI con todos los clientes, siempre ocurre de esta manera. Cuando vienen unos clientes que no tienen muchos conocimientos, es decir, están empezando en el mundo cloud, primero lo que solicitan o lo que les aconsejamos y les imponemos son realizar copias de seguridad, es decir, se meten dentro del mundo del cloud para realizar copias de seguridad de contingencia, es decir, tienen su copia de seguridad en su infraestructura on-premise, pero luego quieren tener una segunda copia en la nube. Perfecto. Y empiezan a ver cómo funciona la nube, cómo pueden mantenerlo, realizan pruebas y comprueban que la nube es fiable. Algo que no conoces, entras con bastante miedo. Para eso estamos nosotros, para asesorarlos. Entonces, los backups es de los primeros servicios que damos a nuestros clientes. Luego, posteriormente, empiezan a ver que vamos a crear unas máquinas virtuales. Empezamos a crear máquinas virtuales para dar pequeños servicios. Un Active Directory sincronizado, una página web, pequeñas, máquinas pequeñas. Es decir, no es mucho riesgo, no es mucho el gasto, pero sí pueden ver la evolución y si es lo que ellos necesitan. Y sobre todo también la reacción hacia nosotros, su partner, cómo reaccionamos, cómo trabajamos, etc. Posteriormente, pues algunas apps para publicar algunos servicios, ya sean MySQL, ya sean servicios web o servicios más complicados. Todo eso lo permite Cloud, nosotros lo montamos. Y el camino normal, el camino que solemos decir es,
Como veis, ya va marcándose, es decir, tienen copias de seguridad de su infraestructura, tienen pequeñas máquinas virtuales, tienen apps. ¿Y qué es lo que quieren siguiente normalmente? Y si no, se lo ofrecemos nosotros. Una VPN, un tipo de conexión para que ellos puedan acceder a su infraestructura. De tal manera que con ese VPN, ese método de conexión, enlazamos con lo que ha dicho correctísimamente Fernando. Una nube híbrida, que es, ellos tienen su infraestructura on-premise, en casa en las oficinas, y también tienen una parte de su infraestructura de mayor o peor o de menor tamaño, da igual, pero es una infraestructura en la nube. Eso es una nube híbrida. Hay algunos clientes que tardan más, otros que tardan menos, pero normalmente pasan a la segunda fase. Segunda fase es, se plantean, se analiza, por eso digo que SEMI también nosotros gestionamos, analizamos y damos soporte, migrar cada vez mayor parte de su infraestructura en el cloud. Es fácil. Hacen cálculos, miran cuánto les costaría tener lo que tienen en cloud en su infraestructura on-premise, en su casa, y ven que sale más rentable tener la nube. Entonces empiezan a pensar, a plantear, migrar esa infraestructura cada vez un poco más, unas cuantas máquinas, hacer las máquinas más grandes y moverlo. Normalmente suele ser la evolución entre un 30 o un 50%. No suele ser el 100% porque, dado que se han invertido hace tiempo en una infraestructura on-premise, no la vas a dejar sin utilizar, lógicamente, aunque hay de todo. Eso tienen que hacer los cálculos siempre. Para on-premise solamente utilizan esa infraestructura para conexión, es decir, equipos, PCs o pequeños servidores que permiten la conectividad, pero al final los clientes o los trabajadores o cualquier persona que utilice los servicios se conecta directamente a los servicios que ya estamos ofreciendo en la nube, en el cloud. Cuando empezamos a crear infraestructuras, lo que tendemos es hacer un crecimiento horizontal, damos más recursos a los objetos ya creados y ahí empezamos a agrupar recursos siempre y cuando sea posible desde el punto de vista de seguridad y de productividad. Continuamos, ya incluimos servicios como bases de datos, es decir, alojamos las bases de datos de los clientes y ellos se conectan. La conectividad que permite el cloud no dista según las opciones y el coste que se pueda tener, pero las velocidades que no se piense nadie que porque estén en el cloud va a ir todo más lento. No, es como todo. Siempre lo he dicho que hay distintas opciones, no es necesario coger la opción más alta, matar una mosca a cañonazos, pero también si la VPN configurada es un máximo de 100 megabits por segundo, pues no pueden estar 1000 personas conectadas simultáneamente. Eso siempre se le tiene que indicar y asesorar en base a las necesidades y para lo que se va a realizar este servicio. File shares, compartimos archivos, se montan carpetas en redes, en máquinas Windows, Linux. Disaster Recovery es uno de los conceptos que más me gustan. A mí me encanta la seguridad, es una de las áreas que llevo y el Disaster Recovery es algo que permite tener la seguridad de que tu máquina está funcionando, tienes una copia sincronizada y si en un momento la máquina en producción tiene algún tipo de incidencia, el software en cloud, ya sea a través de HP o de cualquier otro en la nube, te permite tener la misma máquina funcionando para que no pierdas la productividad, porque realmente ya las empresas que están 24 horas, 24x7 dando sus servicios, una hora de parada de los servicios normalmente conlleva unas pérdidas más altas que lo que cuesta en sí el disaster recovery. Y cada vez backups más complejos. En la fase 1 comentábamos que están los backups de algunas máquinas, pues ya cada vez se solicitan o se aplican backups que pueden estar en más tiempo y en distintos lugares. Por ejemplo, por el tema de CryptoWare y malware. Hace años, con tener una copia de seguridad de 30 días, no había problema. Ahora hay malware que pueden estar durmiente durante un mes, 2, 3 meses. No sirve que solamente tengas una copia de 7 días. En base, esta es la evolución que tenemos nosotros. He creado pequeños consejos para la migración en la nube, pero dado que no quiero alargarme en exceso porque sé que son 10 minutos y puede ser que Carlos ya me esté diciendo no te alargues tanto,
Estos son consejos para que cualquier persona que quiera migrar a la nube, ya sea con SEMI, sea con HP, sea con quien quiera, existe un abanico de posibilidades. Lógicamente, yo voy a intentar que siempre estén con nosotros con SEMI, Fernando con HP o con los dos, no hay problema. Pero son los consejos más los primeros que yo entregaría. Es decir, hay que crear roles y perfiles. Es decir, dejemos de utilizar los admin generales. Crearle roles y perfiles para cuando empecemos a movernos a la nube, esas migraciones sean consecuentes. No demos un admin y demos acceso a todo. Hay herramientas en la nube, da igual cómo le quedamos el nombre, yo he puesto nombres genéricos, Firewall y el WAF. El WAF es un firewall de software. No olvidemos cuando migremos cualquier cosa, cuando queramos entrar en el mundo del cloud, la seguridad. Aunque esté en la nube, hay que aplicar la misma seguridad o más que on-premise. Y el problema es que normalmente si no te aconseja un partner con una experiencia dilatada, no estoy diciendo que no se haga, pero quizás estás dejando algunos vectores que puede correr en riesgo. No quiero ser alarmista ni muchísimo menos, pero siempre hay que tratar de proteger tu infraestructura contra posibles incidencias, provocadas o no. Las apps son mucho más seguras. Es decir, las apps en el cloud te permite crear las apps y no dentro de una máquina. Es decir, las apps están cerradas dentro de la infraestructura. Si lo tienes on-premise, lo tienes en una máquina virtual. Si esa máquina virtual tiene vulnerabilidades, la app corre peligro. En cambio, en el cloud puedes contratar directamente servicios, como decíamos, que es el PaaS, Platform as a Service, que te permite tener las apps, cerrar esa app y no hay sistema operativo para acceder. Si no hay sistema operativo, quitas de este escenario las vulnerabilidades de dicho sistema operativo, etcétera, etcétera. Y por último, el backup y disaster recovery. Creo que llevaré casi 10 años diciendo la regla del backup 3, 2, 1. Siempre tener 3 copias. Tener 3 copias en 2 sitios distintos. No me sirve que las 3 copias las tengas en el mismo servidor. Muy bien, eso no sirve. En 2 lugares distintos. Y al menos, si es posible, una que sea en la nube, en el cloud. Ahí es donde entramos a jugar, pues los partners que permitimos el acceso a esos servicios. Y el Disaster Recovery es el nuevo actor que, como he explicado anteriormente, permite tener un punto más de seguridad. Es decir, no es que uno sustituya al otro, sino que permite tener los dos actores, como yo le indico, y refuerzan más la seguridad. Estos son los pequeños consejos que yo daría. Pero, como pasará, si todavía hemos conseguido mantener a muchos oyentes, porque llevamos un buen rato charlando, no hay que volverse loco. Es decir, vale, ¿y con qué empiezo? Voy a cogerlo todo. Sí, no sé qué significa Disaster Recovery, pero lo quiero. No, señores. Nosotros en SEMI siempre estamos apostando por la hibridación. Es decir, no queremos que de repente el cliente deseche toda su infraestructura on-premise. No. Vamos a empezar a ofrecerle servicios en el cloud y usted va a ir viendo hasta qué nivel se siente cómodo y siempre que quiera pasar al siguiente nivel o otra opción, hablemos, comentemos, hagamos un laboratorio, compruebe usted si es lo que necesita. Si es lo que necesita, podemos avanzar al ritmo que usted se sienta cómodo. ¿Que no? Bueno, pues cuando usted lo necesite. Hay un punto crítico. Siempre hacer copias de seguridad. En el departamento tengo una regla, y lo digo aquí, que seguramente esto soltará humores. No backup, no plugin. Si no tienes backup, no juegues. No te arriesgues. Revisa siempre los pasos de seguridad, pero no cuando estás realizando la migración, cuando estás implementando. Revisa la seguridad cuando ya estás planificando qué quieres hacer. Así no te llevarás sorpresas. Y por último, y esto lo permite el cloud, debes comprobar qué recursos y qué necesitas. Lógicamente, puede ser que las pymes, los clientes, no sepan lo que necesitan, pero para eso están nosotros, que podemos decirle, usted quiere ofrecer estos servicios, estos son los recursos, y ya, como igualmente también ha dicho Fernando, bajaremos los recursos o los subiremos, que es la facilidad que permite el cloud, que podemos modificar los recursos necesarios en algunos objetos casi al instante, irlos variando según la semana, el día, incluso la hora, o
o las solicitudes. Este es el punto más importante. Hay que contar con partners de valor. Y ahí, lógicamente, tengo que romper una lanza por CEMIC, por todo lo que he indicado. Es decir, tú no estás solo en la guerra, las pymes no están solas, tienen que apoyarse en los partners que le ofrecerán todos los servicios, toda su experiencia, y para que evolucionen, para que continúen en este mundo que cada vez es pues, más competitivo, como se ve actualmente. Toda la información, nosotros estamos capacitados, somos Gold Partner de HP, como bien sabe Fernando, de sobra. Somos partner del Cloud Platform, de BIM, de Microsoft Azure también somos Gold Partner. Todo el equipo que tengo el placer, pues estamos certificados en Azure a distintos niveles, inclusive el Expert, consultores. Tenemos experiencia no solamente en cloud, en muchísimos otros aspectos. Y tenemos unos servicios que son el SaaS, que permiten, es otro nivel de infraestructura, no, se apoya en el cloud, pero es simplemente los servicios que necesita alguien. Y sin más, primero agradecerle su tiempo a todos y si tienen dudas, pues estaremos encantados. Disculpa, Carlos, si me he alargado un poco más de la cuenta, lo siento. Nada, no te preocupes, Manuel. Sí, ha sido toda información muy, muy interesante que además pues puede servir a esas pymes también que estaban ahí dudando si dar el paso o no. Yo creo que al final este tipo de información es imprescindible para ellas. Y bueno, yo no sé si de momento no tenemos ninguna pregunta en el chat. Yo animo a que la gente que esté allí escuchando al otro lado de su pantalla, pues también si tiene alguna pregunta o alguna duda, pues la deje por ahí. Y mientras tanto, si no, si os parece, voy a hacer yo alguna pregunta para que cualquiera de los dos me respondáis. Entonces, un poco ya pues viendo esa visión general que habéis dado y que sirve un poco para poner en contexto a esas empresas que estaban a lo mejor dudando si dar ese salto a la nube, ¿no? Pues yo quería preguntar, por ejemplo, poniéndome en la piel de esa empresa, pues ¿cómo me ayudaría a mí una plataforma en la nube a gestionar y ampliar mi negocio? Y nada, cualquiera de los dos, si os animáis a responder esa pregunta. Pues si quieres empiezo y luego Manuel te mata con su experiencia. Lo que comentaba antes, la idea de la plataforma en la nube es la facilidad de poder gestionar y manejar toda la infraestructura y los sistemas que tengamos, las aplicaciones, de una forma sencilla y de una forma flexible, que podamos usarlo cuando lo necesitemos, que podamos acceder a la información cuando nosotros tengamos la necesidad, independientemente de dónde esté esa infraestructura. También comentar que, bueno, pues HP, como siempre hemos hecho, todas las soluciones y todos estos sistemas se hacen a través del canal, ¿no? Y como ha dicho antes Manuel, CEMIC es uno de los partners más importantes que están certificados para ayudar en esa transformación y en ese viaje, ¿no? Entonces lo que pretendemos es ofrecer las herramientas para que sea fácil y sencillo la operación y la utilización de las aplicaciones, de los sistemas y de las soluciones que tengamos. De tal manera que el tiempo dedicado a que todo esté funcionando, a tener disponible los recursos que nosotros queramos, sea el menor posible y la inversión sea la justa, la que tenemos por la necesidad momentánea. Como decía Manuel muchas veces, y comprar infraestructura puede ser caro, y si lo es porque no la aprovechamos durante el 100% del tiempo. Y ese es uno de los beneficios que nos da esa posibilidad de la experiencia cloud, el pago por uso de las tecnologías, que es una de las características que lo hace interesante. Y luego apoyarte en socios tecnológicos como CEMIC y HP que tengan el conocimiento para hacerte ese viaje fácil y sencillo a la hora de moverte hacia ese mundo complejo, un poco más desconocido que en muchos casos pasa, que pueda ser la nube. Lo ha dicho Fernando perfectamente. ¿Cómo ayudaría? Normalmente, la mayoría de los clientes, bueno, a ver, todas las pymes tienen ya, todos los clientes tienen una página web.
O sea, si no tienes página web, si no ofreces tus servicios, parece ser que no existes. Entonces, normalmente a los clientes, pues yo les indico, ¿dónde tiene usted alojado la página web? Vamos a crearle una pequeña máquina en Azure, o en Microsoft Azure, que lo utilizamos, también puede ser AWS, en la nube, en el cloud. Y pueden comparar lo que les costaría ese servidor o esa máquina que tiene alojada esa URL on-premise, lo que le está costando en la nube, unido a que en la nube le implementamos lo que es la copia de seguridad para que vea que es seguro. Entonces, luego posteriormente empiezan a ver, pues no noto lentitud accediendo a mi página web, o de repente clientes que ofrecen sus servicios en el Black Friday, no puedo decir nombres, pero es así, y de repente ven esa avalancha y de inmediatamente mandan un correo, necesitan más recursos, en menos de 5 minutos están ampliados los recursos y pueden dar soporte a ese nuevo servicio. Copias de seguridad las tienen, VPN, es decir, es que vuelvo a lo mismo, es tan amplio el abanico que todo lo que necesita el cliente que tiene montado on-premise se lo podemos poner en la nube. ¿Qué ocurre? Que siempre es más adecuado o siempre recibimos a los clientes cuando corresponde renovar dicha infraestructura, porque ahora ven los precios y dice, vale, y vamos a ver, es una pyme, tiene que mirar por los costes. De repente quieres comprar un super CPD, maravilloso, yo los he visto y me encantan, pero cuando te llega la factura dices, a ver, estoy empezando o quiero ver este nuevo tipo de servicio, inteligencia artificial, ¿hay algo que me permita no hacer esta enorme inversión inicial y que si no funciona, no cumple las expectativas o no conseguimos que esté dentro de nuestra marca, podamos volver atrás sin unas pérdidas importantes? Sí, eso es cloud. Y HP y nosotros tenemos el placer de ser partner con ellos, pues lo ofrecemos. Y si no funciona, no funciona y siempre se puede volver atrás. Lo importante es, una vez comprado una infraestructura, la infraestructura es tuya. Lo que hagas con ella, eso es ya tarea del cliente. Pero puedes contratar en el cloud unos servicios y si luego esos servicios quieres implementarlos en la parte que tengas on-premise, también es posible. Hay una migración de reverso, que no es difícil, pero normalmente, y no ha ocurrido nunca, quien prueba el cloud se queda en el cloud. Por todo lo que hemos comentado, uno de los puntos principales son los costes. Es que ya mantener un CPD no es como hace 10 años. Solamente en la luz es bastante costoso. Vale, y ahora, en términos de seguridad, porque vemos que todavía no tenemos ninguna pregunta, pues quería preguntar yo si, bueno, yo creo que ya ha llegado un punto en el que pues sabemos que es tan seguro, ¿no?, el cloud como un sistema on-premise. Sin embargo, cuando llevas la empresa, haces ese salto a la nube, pues entra también en juego el término de responsabilidad compartida. Entonces, hay gente que todavía no termina de entender este concepto. Si nos podéis explicar qué significa esa responsabilidad compartida. Sí, si quiere Fernando, yo lo puedo decir desde el punto de vista de que nosotros utilizamos Microsoft Azure y la responsabilidad compartida es que normalmente cuando un cliente o cuando nuestros clientes solicitan o necesitan máquinas virtuales, o nosotros recomendamos máquinas virtuales, se utiliza el modelo IaaS, que es Infraestructura as a Service. Significa que Azure se responsabiliza de que los sistemas operativos que tienen esas máquinas estén actualizados, los sistemas operativos, y de que la infraestructura, el hardware, sea seguro. Y eso es responsabilidad de quien suministra el cloud. Luego está la responsabilidad de la empresa que lo gestiona, en este caso sería SEMI, que se encarga de que el software que está incorporado en dicha infraestructura esté actualizado, poner las medidas de seguridad necesarias, es decir, firewall de cada una de las máquinas, un firewall perimetral de capa 4 que tiene Azure. Luego, posteriormente, cuando son publicaciones web, yo siempre recomiendo utilizar un WAF que permite que solamente puedan pasar los paquetes en el puerto 80 y 443 a través del WAF, es decir, cerramos todo, hacemos una valla que solamente puedan entrar por el 80 y 443 y tiene que pasar por el WAF, luego por el firewall de Azure, y si es
Normalmente nosotros ponemos sistema operativo Windows, sistema operativo Unix, el propio firewall de la máquina. Es decir, vas añadiendo capas, pero entre la seguridad que te permite, en este caso Azure, de infraestructura, y la que nosotros añadimos a nivel de software, a nivel de servicios que nos permite Azure, la seguridad se comparte entre quien nos suministra la nube y quien gestiona la nube. En este caso, SEMI. Hay muchas más opciones, pero eso es lo que significa lo que es la responsabilidad compartida en punto de vista de seguridad. Y es muy importante la seguridad. Es decir, siempre hay que tener un capítulo aparte para cubrir la seguridad de todo lo que quiera el cliente en la nube. Bueno, sí, un punto importante es que, como estamos hablando de un modelo de servicio, tenemos unos acuerdos de servicio que existen frente al modelo tradicional en el que prácticamente viene a ser tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Tú montas tu infraestructura, montas un CPD y, bueno, pues si lo pones en algún sitio, ellos se garantizan que vas a tener luz o que con mucho tienes conectividad, pero como ha dicho Manuel, temas de seguridad y de protección, pues esos acuerdos de servicio te van a proteger dentro de ese entorno. Entonces, bueno, pues el tener el acompañamiento de alguien con experiencia, como es el caso de SEMI, que nos ayude a hacer esa transformación a ese modelo de servicios, nos puede estar ayudando a protegernos o a tener ciertas garantías que en un caso previo no tendríamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues que por ahí nos puede estar sirviendo para mejorar todo ese entorno. Vale, y una vez entendido este punto, vemos que sí que empiezan a aparecer preguntas en el chat y si os parece vamos con ellas. Bueno, nos pregunta Anunciación López que si podemos utilizar los fondos Next Generation para migrar hacia la nube y si es así, ¿cómo? Y luego nos animan también a que, claro, desde la PyME dicen que necesitamos un lenguaje más sencillo pues, para poder entender todo lo que necesitamos. Yo creo que se está explicando las cosas de forma sencilla, pero bueno, siempre pues al final sí que es verdad que la terminología que usemos pues, es importante para trasladar ese mensaje a los que nos están escuchando. Yo puedo acreditar que sí, que los fondos Next Generation sí se pueden utilizar para ir a la nube porque tenemos clientes que gracias a esos fondos han podido dar un paso más, como pusimos en el PowerPoint, que pasaremos, la segunda fase, que lógicamente hay que invertir un poco más de dinero porque son más servicios y están utilizando estos fondos. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Que la PyME necesitamos un lenguaje más sencillo? Por supuesto, es decir, en una webinar de 50 minutos no podemos, y lógicamente lanzándolo como estamos ahora mismo Fernando y yo al mundo, ¿no? Como si estuviéramos en un acantilado, no podemos ir a cada persona con las necesidades que tiene, porque cada persona, pues lógicamente tiene su empresa y sabe. Pero es lo que hablamos, para eso están los partners de confianza, SEMI, el canal y por supuesto HP, el canal de HP, en el cual normalmente lo que se me suele ocurrir es que un cliente está interesado y es un comercial que habla con él y luego posteriormente o normalmente, que suene mal, pero es el equipo de cloud quien habla para saber, para analizar, como he dicho, qué es lo que necesita, publicaciones web, aplicaciones que estén corriendo en Python, lo que necesite y vemos qué opción es la adecuada según el coste y las necesidades que tiene el cliente en la nube que nosotros gestionamos. Incluso copias de seguridad. Empezar haciendo copias de seguridad. Quiero tener las copias de seguridad en la nube para cumplir el 321. Y ya se va generando una confianza, una sinergia del cliente con nosotros y nosotros con él. Y vamos conociendo qué tiene y qué del abanico enorme, porque ya digo que Fernando podía estar hablando de todas las opciones, estaríamos todo el día, de las distintas opciones, cuál es la que sería la más adecuada para las necesidades. Claro, eso tiene que ser ya con un diálogo directamente con la persona o con la PyME para saber qué es lo que necesita, porque hay muchísimas opciones dentro del cloud, pero hay muchísimas más tipos de empresas según los servicios, tamaño, seguridad que tiene, que no tiene. Vale, matizaba ahora Anunciación que sí que no lo decía por nosotros, que lo decía en general.
Pero sí, pues como explicaba Manuel, pues esto es para acercar un poco más cuál es el proceso que hay que seguir para dar el salto a la nube, pero luego obviamente hay que contactar con el partner directamente y son ya en función de las necesidades específicas que necesite cada empresa también, pues ofrecer una solución u otra y explicar también un poco más detalladamente pues cómo funciona todo. De todas formas, tenemos también otra pregunta. Bueno, no sé si primero querías añadir algo antes a esto que estaba diciendo Manuel, Fernando. No, creo que, bueno, aparte de la sesión de hoy, buscábamos un poco eso, de tratar de hacer, quitar un poco ese miedo, de presentando que hay muchas cosas, muchas opciones, muchas ventajas, pero que, bueno, pues el conocimiento y el expertise para ayudar a las empresas hacia esa migración al cloud y, como decía Manuel, para aprovechar los fondos Next Generation es un momento perfecto para ir a la digitalización de la empresa y que, bueno, pues que sepáis que contáis con el conocimiento y la experiencia de SEMI, de HP, para que os ayudemos en ese camino y en esa transformación. Y bueno, que para lo que necesitéis, pues nos tenéis a vuestra disposición. Gracias, Fernando. Y hablando entonces de casos concretos, aparece también una pregunta de Jorge que nos dice que cómo podemos ayudar en servitizar en la nube, es decir, que cómo podemos obtener una plataforma web, application, software as a service para la industria y cómo podría ser ese software as a service en la gestión de los activos o máquinas de la industria. Ahí, Fernando, si quieres tú comentar, porque sé que vuestra aplicación eso hace genial. Yo me enfocaría más en Microsoft Azure, pero yo sé que vosotros... Hay muchas opciones, pero sí, me callo porque luego no le dejo a Fernando hablar. Claro. No, dentro de nuestro ecosistema en HP, con todas las herramientas para lo que llamamos el IoT, dispositivos de geolocalización, de control de recursos, bueno, pues con la división de Aruba ya llevamos tiempo que tenemos esa posibilidad de la control y detección de sistemas. Todo lo que ya existía, por ejemplo, de herramientas de gestión y de control de Aruba, se ha integrado dentro de esta plataforma de GreenLake y es un poco tener ese mundo del cloud en una consola unificada al que accederemos vía web desde cualquier sitio para lo que decía al principio, ese mundo edge de la gestión de los recursos que tengamos donde nosotros queramos, que incluye la localización de elementos, de dispositivos, gestión de las comunicaciones, elementos de seguridad, gestión de las propias infraestructuras del data center, hasta el aprovechamiento o la integración con Azure, que ha estado comentando Manuel, que tengamos todo eso integrado dentro de la propia plataforma. Entonces, bueno, pues que esos son un poco los servicios que estamos tratando de ofrecer. Luego creo que, como tendréis la presentación, pues veréis que tenemos ya más de 70 modalidades de servicio directamente, pero cualquier otro recurso dentro del portfolio de HPE que podáis conocer históricamente, pues el CEO Antonio Neri hace ya 3 años que anunció que para final de este año, ya lo tenemos así, lo vamos a tener todo en ese modelo de pago por uso y de control de costes que nos dé la experiencia de la nube, aunque los sistemas estén en nuestra, como decía antes, en una fábrica, en nivel de industria, en una nave o o en el CPD o en Azure, que los tengamos en todo el entorno. Bueno, pues esa es la respuesta. Que me consta que mi conocimiento para ayudar en todo eso. Sí. Esa es la respuesta a la cuestión que planteaba Jordi Ribatal, que he dicho antes Jorge, porque me aparecía el for y puntos suspensivos y no me aparecía el nombre entero. Pero sí, no sé si quieres añadir algo más a lo que decía Fernando, Manuel. A ver, básicamente es en el punto en el cual el señor es Ribatallada, perdón, disculpe si lo he pronunciado mal, es básicamente, yo hablaré con él, sí, se puede hacer por supuesto una aplicación SaaS en Azure. El tamaño, ojalá fuese una infraestructura que alcanzara los límites teóricos que aparecen en Azure. Ojalá, porque pues unos límites muy grandes, pero sí, se puede hacer una aplicación SaaS, se selecciona el idioma en el cual es necesario, Python, puede ser también aplicaciones en Java, aplicaciones, hay 4 más, y
Luego tiene el propio Azure, a través de seguridad, conexiones para que esas aplicaciones puedan hacerlo desde los propios clientes, otras máquinas a través de API. Es decir, como digo, son muchas opciones que primero tenemos que verlo. Y claro, yo entiendo que es que querrían tener un aplicativo y a través de ese aplicativo subido a la nube se interconectan con otras máquinas que pueden estar en otras nubes, detrás de unas IPs públicas, de unos firewall o en su infraestructura on-prem. Es decir, ese aplicativo es el que va a controlar las máquinas. ¿Es posible? Sí, por supuesto, dado que la conexión es bidireccional. Pero había que decir, ahora mismo aquí, en este entorno, en esta webinar que estamos haciendo, no puedo garantizar 100% es apretar un botón. No, pero hay que ver qué aplicaciones tiene, comprobar su viabilidad dentro de la plataforma que nosotros realmente utilizamos, que es Microsoft Azure, pero también puede ser AWS, y ver exactamente qué es lo que necesita en todos los casos e irlo implementando. Pero de primeras, por supuesto, yo voy a decir que sí. No voy a decirle que no a un cliente porque sé que es posible, pero hay que analizarlo, como hemos dicho ya varias veces ahora, de que hay que analizarlo y sentarse y ver qué exactamente se necesita y coger el modelo, como ha dicho Fernando, que tienen más de 70, seguro que tienen más aplicaciones, lo que pasa es que no cabían todas en el PowerPoint, y ver cuál es la que mejor le va a dar ese servicio al cliente. Vale, pues si no hay más preguntas, bueno, primero deciros que vamos a dejar por aquí también las presentaciones para que si hay alguna pregunta más específica que queráis comentar con los equipos de HPE y SEMIC, pues podáis hacerlo escribiéndoles directamente a ellos. Y no sé si queréis añadir algo, si no, yo agradeceros mucho a ver, vemos un momento en el chat, incluirlos en el chat como archivo. Sí, incluiremos en lo que estaba diciendo, incluiremos en el chat las presentaciones. Si las podéis incluir vosotros antes de que finalice la presentación, pues así se Por quedan supuesto. registradas. Y mientras tanto, eso, yo deciros, agradeceros mucho pues, vuestras dos ponencias. Yo creo que han servido para lo que decía antes, clarificar un poco más cuáles son los pasos a seguir si queremos dar ese salto a la nube. No sé si queréis añadir algo más, si no por mi parte, eso, volver a agradeceros a Manuel y a Fernando por vuestro tiempo. Y nada, digo, no, como veo que no tenemos, bueno, vemos que Alba comenta que es un webinar muy clarificador, interesante y ameno, que muchas gracias también. Vemos que ha habido gente ahí detrás que también pues agradece un poco cuál es la dinámica que ha tenido vuestras ponencias. Así que con esto terminamos. No sé si queréis dar algún mensaje de despedida, Manuel o Fernando. Yo por mi parte básicamente es agradeceros tanto a vosotros por la oportunidad, a Fernando, es un placer tenerlo como embajador HP, y simplemente es que dejen de tener miedo las pymes para poder intentar dar el paso al cloud. Es decir, que por preguntar, por saber, por analizar, no significa que vayan a dar el paso, pero que lo vean porque hay opciones muy interesantes y pueden ganar, pueden ahorrar unos costes, pueden ganar productividad, todo lo que aparece en el PowerPoint. O sea, y por preguntar no pasa absolutamente nada. Puede que estén perdiendo oportunidades si no dan ese paso. Bueno, pues si esta plataforma, esa charla ha permitido abrirse, pues bienvenido sea, ya sea HP, ya sea SEMI o a quien corresponda, pero por lo menos que den el paso. Fenomenal. Sí, lo mismo, dar las gracias a todos y que, bueno, pues que este mundo deje de ser un entorno que asuste y que las empresas pues que vean que hay opciones y que hay grupos que podemos ayudar, como puede ser el caso de SEMI con HP, para que funcione todo de la mejor manera posible. Que contar con la experiencia de las empresas siempre ayuda a que los proyectos salgan de la mejor manera posible. Fenomenal, Fernando. Pues muchas gracias. Y bueno, añadir también que si ha quedado alguna duda, también haremos un pequeño resumen de lo que ha sido este webinar que publicaremos en TICPymes próximamente. Y nada, que muchas gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muy buenos días.